Ramos estuvo hace algunas semanas atrás en la isla hablando precisamente con víctimas de violencia de género para Vice News. Buenas tardes, Paola, bienvenida. Gracias, Nicole. Cuéntanos primero que todo, ¿qué tan grave es la situación de violencia de género en Puerto Rico? Pues bastante grave, o sea, es un problema muy grave porque Puerto Rico tiene una larga y bastante brutal historia cuando tiene que ver con la violencia de género. Para darte una idea, en el 2012 la isla tenía el porcentaje más alto per cápita del mundo de mujeres asesinadas por sus parejas. Y luego entre el 2014 y el 2018 había por lo menos un feminicidio por semana en la isla. Y ahora mismo en el 2020 hablé con activistas que me dijeron que ha habido por lo menos 67 feminicidios el año pasado. Es decir, que es un problema que sigue creciendo. Y también hay que tener en cuenta que el gobernador de Puerto Rico hace 100 días exactamente, 101 días exactamente, hizo una declaración de emergencia por la violencia de género. Es decir, que saben que hay un problema, la pregunta es ¿qué están haciendo? Saludos, qué bueno que estén en un episodio más con nosotros en Elian Verónica desde la Diestra, y ya saben de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre esos términos de feminicidio, la violencia contra la mujer, los datos reales para Puerto Rico y realmente el problema de violencia que enfrentamos en la isla, pero que no necesariamente vaya a la par con esta narrativa de los feminicidios, de la violencia de género, entre otros que nos plantean algunas de estas organizaciones feministas, incluso lamentablemente el propio gobierno que se ha comido el cuento y ha resbalado en esa cascarita, y lo vamos a discutir en este episodio. Quiero que comencemos hablando sobre las definiciones. El término feminicidio aquí en Puerto Rico no se utilizaba. No es hasta hace unos pocos años que se comienza a hablar en términos de feminicidio, especialmente liderado por la prensa del país, que ha sido educada por estas organizaciones feministas del patio y también por organizaciones internacionales. Si hacemos una búsqueda en la internet, que a mí me sorprendió muchísimo esta grafiquita que le vamos a presentar, el término feminicidio no comienza a utilizarse con más fuerza a partir de los 2000. Fíjese, 1960, 70, 80, los 90 era un término prácticamente que no se utilizaba, que no estaba en la literatura. No es a partir de los 2000 que comienza a tomar relevancia en las discusiones públicas, en las discusiones políticas y sociales. Mientras tanto, era prácticamente inexistente. Así que vamos a comenzar con las definiciones de las tantas definiciones que hay para este término. Feminicidio podríamos categorizarlo como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, o la muerte de una mujer a manos del hombre por odio hacia la mujer. Y si nosotros contemplamos esa definición, la pregunta inevitable a hacernos es: ¿cuántas mujeres mueren entonces en Puerto Rico por el mero hecho de ser mujeres? O sea, que el hombre las asesine, las mate por simplemente ser mujer. Uno se tiene que hacer esa pregunta. Y yo creo que cualquier persona común pensante diría, bueno, yo creo que los hombres no matan a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Como que siempre hay algo más, hay alguna situación, hay otros elementos que son los que desencadenan el que un hombre asesine a una mujer. Vamos a otras definiciones. Otros dirán que el feminicidio es la muerte violenta de la mujer por razón o por causas de género, lo que sea que eso quiera decir, causa de género. Si vamos a las definiciones de género, por ejemplo, las que nos provee la Procuraduría de la Mujer en Puerto Rico, dice que la violencia de género es cualquier acto perjudicial en contra de la voluntad de la persona y que está basado en unas diferencias socialmente adjudicadas de género entre el hombre y la mujer. Así que asesinar a una mujer por violencia de género significa esto que yo le acabo de decir, que volverlo a leer, ¿verdad? Ni siquiera nos ayuda a entender bien a qué se refiere. O sea, que la muerte de la mujer por violencia de género, a causa de esa violencia de género, por esos roles sociales que se le adjudican a las mujeres y a los hombres, que son los que motivan que el hombre asesine a la mujer. Usted se tiene que ir preguntando
de qué se trata esto realmente, porque las definiciones ni siquiera nos ayudan a entender verdaderamente el fenómeno de la violencia entre el hombre y la mujer, cuando específicamente culmina, ¿verdad?, en la muerte de la mujer. Parece un trabalengua, es como un reguerete conceptual y lingüístico. Pues eso mismo es lo que estamos enfrentando, y en ese reguerete conceptual y lingüístico es que se diluye, se desplaza la verdadera importancia o los verdaderos elementos que inciden en la violencia entre el hombre y la mujer que podría resultar en muerte. Es como entretenernos en estas discusiones, ¿verdad?, de significado, pero eso tiene una razón de ser, lo vamos a ver más adelante. Otras personas dicen que el feminicidio es el asesinato de la mujer a causa del hombre por la misoginia o por el machismo del hombre contra la mujer, construido y reproducido por los valores sociales. Seguimos con las definiciones, un poco confusas, ¿okay? Dentro de estas categorizaciones de feminicidio están también los feminicidios pasivos y los feminicidios activos, es decir, los directos o los indirectos. Y también la otra categoría de feminicidios íntimos. Hay muchas otras categorías porque dentro de toda esta elaboración, que es bastante complejo, ¿verdad?, bastante complicado entenderlo y hablarlo en arroz y habichuela, por lo general en la discusión pública solamente decimos feminicidio. Y lo que crea en la mente de las personas es el asesinato de la mujer por el mero hecho de ser mujer, porque eso es lo que se le trata de decir a la mujer. La realidad es que hay otras causales. Pero los feminicidios, volviendo a las definiciones, el feminicidio directo se refiere a cuando el hombre asesina a la mujer, o sea, con una intención de asesinarla y en efecto asesina a la mujer. Indirecto es que cuando muere una mujer que no está relacionado, ¿verdad?, directamente, simplemente estuvo, por decirlo de alguna manera, en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Así que es como una consecuencia indirecta. También tenemos los íntimos, que se refiere a cuando la mujer tuvo una relación de pareja con esta persona o alguna relación, ¿verdad?, consensual o de amistad o alguna otra con esta persona. A eso se le conoce como feminicidio íntimo. ¿Y por qué es importante hablar de estos temas? Porque cuando vemos este video que se nos presenta como Puerto Rico, prácticamente la meca de la violencia contra la mujer, de los asesinatos contra la mujer, pues uno dice, wow, pero vamos a los números entonces para verificar y para saber realmente en dónde estamos parados con esto. Ellas engloban muchos asesinos, muchas muertes de mujeres bajo este término de feminicidio, pero no le explican a la ciudadanía, porque eso es parte del montaje, cómo es que se dividen estas muertes de mujeres, sino que todo se engloba como Puerto Rico, país violento, donde los feminicidios están, ¿verdad?, en crecimiento. Ella mencionaba los datos de 60 feminicidios el año pasado, 1 por semana, y hay que ver a qué se refiere esa muerte de esas mujeres. Si son feminicidios íntimos a manos de sus parejas, que por lo general esa es la pantalla que se le trata de decir a las personas, sin explicarle que hay muerte de otras mujeres violentas que no son a raíz, ¿verdad?, de esa relación o consensual o alguna otra que haya tenido con ese hombre. El problema con estos términos verdaderamente es que desplazan, minimizan, ocultan las verdaderas causas o los factores que están relacionados a la violencia entre los hombres y las mujeres. El utilizar estos términos, primero que lo hace bien confuso para la discusión, lo hace confuso también para las autoridades y sobre todo porque, como les estoy explicando, aleja los verdaderos factores que se entremezclan en esta violencia en la familia o violencia entre la pareja, ¿okay? Así que ellas dicen que hasta que no se establezcan estas definiciones o estas categorías y subcategorías, el problema de la violencia entre pareja o la violencia contra la mujer no se puede resolver y que por eso es importante comenzar con estos términos o elaborando estos términos y anclarlos bien en la sociedad. Yo no sé cómo realmente ayuda esto a enfrentar la violencia en la familia y a enfrentar la violencia en
contra la mujer, pero eso es lo que ellas nos están vendiendo. El Observatorio de Género de Puerto Rico utiliza un término, y lo quiero leer porque creo que es bien importante, porque nunca se nos habla de cuáles son las connotaciones políticas de utilizar estos términos. Se nos presentan como unos términos bien progresistas que nos ayudarían a entender el fenómeno, pero yo quiero que usted vea cuáles son las propias definiciones, porque nosotros podemos darle alguna interpretación, pero los activistas sí entienden sobre qué trata esto y qué es lo que buscan con la utilización de estos términos. El Observatorio de Género dice, y utiliza esta definición, es matar a una mujer solo por el hecho de pertenecer al sexo femenino, añadiéndose al concepto un significado político, con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos e incluso el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar. Por esta razón, ellas utilizan a la ideóloga Lagarde, considera que el feminismo es un crimen incluso de Estado. Se trata de una factura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por eso es que cada vez que muere una mujer en Puerto Rico, porque yo sé que, ¿verdad?, hay otras discusiones en otros países como Latinoamérica y del Caribe, se culpa al Estado como es que es culpa del Estado violador, opresor y machista. Porque dentro del término hay una connotación política. Muere una mujer no solamente a manos de su pareja, sino a causa de la violencia del propio Estado. Así que siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber eso de por medio. Cuando nosotros hablamos de feminicidio no nos damos cuenta que el término se expande, es como un chicle que se expande y que ahí incluyen muchos elementos de consideraciones políticas, entre otros. No estamos diciendo que en efecto el Estado en muchas ocasiones no falle en su deber de proteger a la mujer, porque hemos visto como el reciente caso, lamentablemente en Puerto Rico, que tras una evaluación deficiente y probablemente corrupta dentro de una agencia y se dejó a la libre comunidad de una persona que evidentemente no debía de estar en la libre comunidad, el más reciente caso de la mujer que pierde la vida en Vega Baja a manos de este caballero que supuestamente era parapléjico, y sabemos que hubo mal manejo de la agencia. Pero es importante que conozcamos que cuando utilizamos estos términos, estos grupos y estas organizaciones sí conocen la amplitud del mismo y ellas lo utilizan con una connotación específica. Tampoco al discutir esto estamos negando que en efecto Puerto Rico es un país violento y que hay mujeres que mueren a manos de sus parejas y que el Estado no necesariamente le ha dado la protección que ellas merecen y que necesitaban en momentos específicos. No estamos negando eso, reconocemos que hay una realidad. Pero decir que Puerto Rico es una cantera y decir que en Puerto Rico mueren 60, 70, 80 mujeres anualmente por violencia machista, pues también es incorrecto porque eso no es lo que nos presentan los datos. Así que aquí se entremezclan estas narrativas lingüísticas con los datos reales para nuestra isla y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Quiero que comencemos con los números que nos trae el propio gobierno de Puerto Rico en relación a los feminicidios o la muerte violenta de las mujeres a manos de sus parejas, lo que antes se le conocía como violencia doméstica. Estos son los datos presentados por el gobierno de Puerto Rico. Fíjese. En el 2010, 15. En el 2011, 25. Me estoy enfocando únicamente en los casos de mujeres, que es el tema que estamos, ¿verdad?, que nos ocupa en el día de hoy. En el 2012, 18. Fíjese en el contraste con la narrativa que nos presenta esta periodista, que fue con el video con el que iniciamos el episodio. 2013, 17. 14, 16. 15, 9 casos, 2016, 8. Vamos a los de más abajo, 2020, 11, 2021, 11. Estos son, ¿verdad?, estos delitos contemplados bajo la categorización de violencia doméstica. O sea, mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas o personas con las que hayan mantenido alguna relación consensual o afectiva de alguna manera.
Vamos a estas otras estadísticas que son las propias producidas por el Observatorio de Género aquí en Puerto Rico, que es de creación reciente también. Quiero que vayamos a estos números. Fíjense en la tabla que nos presenta el Observatorio de Género. Recuerden que el término que estamos analizando es feminicidio. Pues mire, en el 2019 ellas nos plantean que hubo total 51 feminicidios. Ya dijimos cuáles eran las definiciones de feminicidio: la muerte de una mujer a causa del hombre por la misoginia o por el machismo o por el mero hecho de ser mujer. Pues mire, al menos ellas nos presentan los propios datos, y feminicidios directos, es decir, que iba dirigida esa violencia hacia la mujer, fueron 33. Pero fíjese ahora, los feminicidios íntimos, es decir, a manos de sus parejas o exparejas, o personas con las que hayan mantenido algún tipo de relación consensual o afectiva, fueron 20. Bajo investigación 8, familiar 3, no íntimo 0, lesbicidio 2, es decir, entre 2 mujeres hubo 2 casos. Y fíjese la categoría de abajo, feminicidios indirectos. En los feminicidios indirectos, mujeres que murieron, que esa violencia no iba necesariamente dirigida a ella, o que fue casual, 18 casos, divididos entre crimen organizado, 15, y 3, sobredosis. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Que cuando aquí en Puerto Rico hablamos de feminicidio, la gente, lo que le estamos diciendo a la gente es que están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que están matando a las mujeres por el odio que tienen los hombres a las mujeres, o por esos roles que le ha impuesto la sociedad a los hombres y a las mujeres, que son los que provocan esa desigualdad social. Eso es lo que se nos está diciendo. Pero en los números, quiero que vayamos a ellos, 20 mujeres, por lo menos en el 2019, desde enero hasta el 31 de diciembre, hubo 20 mujeres que murieron en efecto a causa de sus parejas o exparejas o personas con las que hayan mantenido alguna relación consensual o de afectividad. Pero en otro tipo de feminicidios o de muerte violenta de la mujer hay 15 de crimen organizado y 3 de sobredosis. O sea, que prácticamente en el 2019 los números estaban a la par. Pero si le decimos a la población, 51 muertes de feminicidios, la población lo que piensa es 51 muertes de mujer a manos de sus parejas, a manos de sus exparejas. Y eso es preocupante porque la narrativa no concuerda con los datos en Puerto Rico. Que nos deberíamos de estremecer de que hayan 15 muertes de mujeres relacionadas al crimen organizado. Definitivamente. Sabemos que Puerto Rico lamentablemente es un país que el narcotráfico y el crimen lo ha arropado y que hemos demostrado una inefectividad para el manejo de estas situaciones. Pero decir que todos estos crímenes y muertes de mujeres se relacionan o que son directamente producidas por el odio del hombre a la mujer es incorrecto. Y los propios datos nos hablan de la realidad para Puerto Rico. Vamos a la próxima. Quiero dejarla en esa misma imagen, pero vamos a otro de los años. Vamos a coger el 2023, desde enero hasta diciembre 31. Total de feminicidios, 72. Feminicidios íntimos, 23. Feminicidios bajo el crimen organizado, 6. Otros feminicidios bajo investigación que todavía se desconoce. Pero fíjense en cómo se nos ponen todos estos números de esta manera, que si nosotros vemos 72 feminicidios, decimos, wow, 72 mujeres que murieron a manos de sus parejas. Esa no es la realidad, como vemos en la propia, ¿verdad?, categorización de los números. Volvamos a la tablita. 2021, 59 feminicidios, íntimos 15, crimen organizado 8 y sobredosis 11, relacionados al uso de sustancias o de las adicciones. Pues mire, estos datos son alarmantes definitivamente, pero no podemos decirle y presentarle al país que esas muertes fueran todas relacionadas por el odio o por el mero hecho de que las mujeres son mujeres.
Por eso es importante que nosotros comencemos a contrastar, a comparar y a contrastar la narrativa, lo que se nos está vendiendo en la discusión política social con los datos para la isla, porque no concuerdan. Lo que nos lleva entonces a pensar, pues entonces aquí hay algo más. Porque si esta narrativa no concuerda con los datos, hay que preguntarse qué es lo que hay detrás de todo esto. Yo tengo mi propia interpretación, entre ellas son cambiar la visión social de la familia tradicional, cambiar cómo nosotros vemos estas relaciones entre los hombres y las mujeres, cambiar también el funcionamiento y cómo todas las otras estructuras de gobierno y sociales se van alineando con una sola narrativa. También cambiar ese sistema de poder, porque yo sí pienso que estas organizaciones quieren más fondos y quieren tener más poder para ellas. Así que estas son las cosas que uno se tiene que preguntar. ¿Qué está pasando entonces en Puerto Rico? En otros datos, en el 2021 también, no están en pantalla, se registraron 67 muertes de mujeres violentas, 23 relacionadas a feminicidios íntimos y 44 por causas violentas. En el 2022, algunos datos reportan 84 muertes violentas, 17 relacionadas a los feminicidios íntimos y 67 por otras causas violentas. O sea que los números no concuerdan con esta narrativa que nos están presentando los grupos feministas. Vamos a esta otra imagen, que es una imagen presentada, unos datos presentados por la propia Procuradora de la Mujer. Y yo quiero que veamos este contraste. Fíjese la cantidad de asesinatos en el 1990, en el 2000, en el 2010 y en el 2020 por feminicidio, por violencia doméstica, o sea, feminicidios íntimos, lo que se le conoce ahora como feminicidios íntimos. Veamos cómo fueron este fenómeno desde el 1990. Vemos en esta gráfica que hay unos pics, ¿verdad? Una subida de, en efecto, asesinatos de mujeres, pero fíjese cómo también baja en el 2000, luego sigue subiendo un poco, pero no llega a ese pic de los 1990. Así que hemos visto una tendencia que, aunque, ¿verdad?, podemos decir que es alta, porque no podemos negar 10, 15, 20 asesinatos de mujer, es una cifra alta, pero si vemos la gráfica, se ha mantenido relativamente estable esos números. O sea, que no concuerda con esa narrativa que se le está diciendo al pueblo, que estamos subiendo, hay un elevado número de mujeres muriendo a causa de sus parejas y exparejas, porque la información para Puerto Rico no es eso a lo que nos lleva. Quiero que lo volvamos a llevar a la grafiquita. Fíjese en el 2020, en la década en la que nos encontramos ahora, cómo se han mantenido esos números. Ojo, nos están construyendo un relato que no concuerda con la data. Esa es la realidad, nos están construyendo un relato que no concuerda con la data. Esta es la información para Puerto Rico. No estoy diciendo con esto que no hay un problema real de violencia en la familia y de violencia en la pareja. No estoy diciendo que no estén mujeres muriendo a causa de la violencia la violencia en la pareja. No es eso lo que estoy diciendo. Pienso que debemos de trabajarlo y que hay que enfrentarlo. Pero el problema con esta narrativa es que nos aleja de los verdaderos factores que incluso los propios datos y las investigaciones nos apuntan que son multifactoriales. Pues esta narrativa nos aleja de esos factores y mientras más nos alejemos de ellos, más problemas vamos a seguir enfrentando porque estamos destinando recursos en modelos y en ideas que no nos ayudan a enfrentar el problema de violencia contra la mujer y del problema de la violencia entre parejas, y que por otro lado se convierten en un despilfarro de fondos y de dinero en vez de estar concentrándonos en las posibles estrategias que podrían ayudar a mejorar la situación de la mujer en relación con la violencia doméstica. Esos son los efectos verdaderos de utilizar relatos falsos que no se sustentan en los datos para Puerto Rico. Si realmente nosotros queremos enfrentar este problema de la violencia doméstica, tenemos que ir a los datos reales y a lo que nos apunta verdaderamente la situación de Puerto Rico. ¿Qué nosotros podemos hacer para trabajar con este problema? Mire,
Hay que entender, primero que nada, que este problema de la violencia intrafamiliar y del maltrato a los menores es uno de los pilares en el desarrollo del perfil de personas agresoras y también de víctimas. O sea, los datos para Puerto Rico nos dicen que el maltrato infantil ese sí está en aumento. Y que incluso muchos de esos querellas se quedan sin ser atendidas por el Departamento de la Familia. Es decir, que ese menor crece en un ambiente de violencia en el que nadie lo protege. ¿Y qué usted cree que es lo que va a suceder? Pues lo que nos dicen los datos, que muchos de estos agresores, de estos hombres que crecen en estos ambientes, desarrollan problemas de la personalidad, problemas psicológicos, problemas para manejar sus emociones, que incluso se encuentra que han sido víctimas de trauma y trauma complejo y que en efecto tienen dificultades para relacionarse en el futuro, tienen dificultades para resolver conflictos y que están propensos también a un uso problemático de sustancias y de adicciones. Y fíjese que ese es el perfil, en muchos de los casos, de estos agresores de sus parejas o de sus esposas. Así que, si nosotros queremos atender de una manera correcta, diligente, el problema de la violencia contra la mujer en el nivel macro, nosotros tenemos que revisitar lo que está ocurriendo en la familia, especialmente en ese maltrato contra los niños. Los números también para Puerto Rico nos indican que la mayoría de ese maltrato que reciben nuestros niños es a causa o es por parte de la mamá. Esos son los datos para Puerto Rico. En más de un 50, más de un 60%, los niños que reciben o que son víctimas de violencia, de abuso o maltrato infantil, es a causa de su mamá. Así que nuestros niños están recibiendo el modelo equivocado de cómo relacionarse, de quiénes son. Las estadísticas o las investigaciones también nos apuntan a que niños que nacen en ambientes conflictivos donde hay maltrato y violencia, ya en etapas preescolares ellos desplazan violencia hacia sus compañeros. Ellos no saben que están siendo violentos. El niño no dice, yo voy a ser violenta con mi amiguita porque la violencia de género y porque ella es mujer y yo soy nene. No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que nuestros niños están creciendo en ambientes de violencia, no solamente la violencia familiar, sino también violencia comunitaria, donde se les lleva que ese es el mensaje, que esa es la manera de relacionarse con las demás personas. Además que cuando son víctimas, ellos se convierten en víctimas de esa violencia, ellos le quedan dos opciones. O volverse agresores para poder enfrentar el mundo y la violencia en la que ellos están inmersos, o convertirse en víctimas. Así que no se trata de que este hombre que crezca piensa que es que la mujer, por ser mujer, necesita ser violentado porque él es el hombre fuerte y él es el que tiene que mandar. No necesariamente es por eso. Hay otros factores y hay otras causas de ese comportamiento. Pero si nosotros lo achacamos todo a que es porque el hombre es machista, porque el hombre es misógino y porque se le ha enseñado que el hombre es el proveedor y que el hombre es el que tiene que llevar los pantalones en el hogar, pues mire, vamos a desplazar las verdaderas razones de por qué hay violencia intrafamiliar y violencia en la pareja. Por eso es importante que no nos ajustemos, que no nos conformemos con estos mitos, con esta narrativa falsa, porque nos corremos el alto riesgo de no atender los verdaderos factores. Y si no los atendemos, no va a disminuir el problema de violencia intrafamiliar ni el problema de violencia doméstica en Puerto Rico. Otro de los factores, como le estaba explicando, este factor de la violencia crea unas situaciones sociales, psicológicas, educación, crianza, que, como les dije, preparan y predisponen a las víctimas a ser víctimas y a los victimarios a ser victimarios. Otra cosa que debemos de hacer, en mi opinión, esta es una recomendación y yo la he dicho en muchos escenarios, es que nosotros debemos de atender los programas de reeducación y de atención a estos padres que son agresores de sus hijos. Sabemos que no hay eficiencia en el Departamento de la Familia y administración, se desconoce cuál es el estatus de esos planes de servicios para ayudar a los padres a que no sean violentos con sus hijos. Sabemos que hay padres que tienen sus propias deficiencias porque provienen también de hogares que fueron violentos y disfuncionales. Y también sabemos, porque la literatura nos apunta,
que no todos los padres pueden ser reeducados, que hay algunos padres y algunas familias que están demasiado quebradas, demasiado dañadas y que no tienen los mecanismos para sobreponerse a esa violencia internalizada y que no tienen otra forma de tratar a sus hijos y a otras personas que no sea de forma violenta. Sin embargo, también tenemos una crisis en Puerto Rico, aunque esto es harina de otro costal, que esta nueva ley, Family First Act, para la cual el andamiaje del Departamento de la Familia no está preparado y no cumple para poder en función esta ley, lamentablemente lo que nos comentan algunos trabajadores sociales es que en aras de demostrar que hay una reeducación y que hay un enfoque de familia, se ha dejado a algunos de estos niños en estos ambientes violentos. Uno, porque no hay el suficiente personal para atender las querellas, y dos, porque no se lleva a cabo la evaluación correcta y la reeducación de estas familias para que no continúen la violencia contra sus hijos. Así que hay que verificar estos programas y cómo están esos planes de servicio y cuáles fueron las educaciones que recibieron estos padres y si estos modelos que se están utilizando son efectivos. Eso es un trabajo que definitivamente le corresponde al Estado y de los que todos, políticos, ciudadanos, debemos de empujar, debemos de cuestionar, debemos de fiscalizar para que en efecto se lleve a cabo como establece la ley y que el gobernador destine los recursos necesarios para que el Departamento de la Familia pueda organizarse y haga bien su trabajo. Así que, en efecto, no estamos negando, como ocurre tampoco en el caso de la violencia contra la mujer, que el Estado no falle. Sí, el Estado ha fallado y está fallando. Pero eso no significa que nosotros tenemos que comernos toda esta narrativa de que es a causa de unas razones específicas esta violencia y este fenómeno violento en Puerto Rico, porque los datos nos apuntan a todo lo contrario. Otra cosa que debemos de enfocarnos es en atender las crisis de salud mental y de adicciones con modelos que hayan demostrado su efectividad, pero también sacando del medio todos esos servicios que no funcionan y que sencillamente no atienden el verdadero problema. El problema de la salud mental en Puerto Rico es viejo. Sabemos que los números están en aumento, la falta de servicios, los servicios ineficientes, cómo se le ha dejado ese servicio únicamente a una aseguradora en el país. Pues esas son otras consideraciones que debemos de atender para comenzar a trabajar con este problema de la violencia en la familia y de la violencia doméstica. Sí, porque está relacionado a problemas graves de salud mental. De hecho, la tipología de los agresores y de las personas convictas por agresión doméstica, en una gran mayoría, demuestran que son personas que tienen problemas de salud mental. Así que, fíjese cómo la narrativa se va desmontando. No es necesariamente porque el hombre piense que hay que agredir a la mujer porque él es hombre y ella es mujer y que esos son los estereotipos y que eso es lo que me ha inculcado a la sociedad. No negamos tampoco que hay otras influencias, porque sí sabemos que hay otras influencias en la visualización de ese hombre sobre la mujer, como por ejemplo la música que cosifica a la mujer y a los niños. Ese es otro elemento que deberíamos de trabajar a nivel macro, a nivel social, la información que le estamos llevando a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre las relaciones de pareja. Esta información que nuestros muchachos reciben constantemente es de que ellos son los cheches de la película y que la mujer es la carne de cañón. Y a la mujer se le enseña definitivamente que es sexy y que es atractivo ser parte de este mundo en el que mientras más sexy, mientras más lo que yo haga, más atractiva voy a ser para el hombre, y al hombre se le dice que la mujer es simplemente un objeto de uso y consumo y luego de descarte. Pues sí, eso tiene una influencia en la visualización del trato entre hombres y mujeres, pero eso es cultural también. Sabemos que hay una industria musical totalmente anclada en ese tipo de mensajes, pero ahí no le metemos mano. Ahí no estamos dispuestos a revisitar ese contenido que le estamos llevando a los muchachos. Es más, le llevamos a esos artistas a las escuelas y le pagamos las taquillas para que vaya a los conciertos a cantar estas canciones, ¿verdad? Y a gritarlas. Y es más, ahora también los vamos a enseñar a cómo armar su propia música trap, porque la escuela también ahora se va a prestar para que ellos aprendan este mundo y que puedan ser exitosos dentro de este mundo. O sea, estamos hablando con los dos lados de la boca,
Por un lado decimos, queremos atender este problema de violencia, pero por otro lado estamos incentivando verdaderamente patrones y mensajes que cosifican a los niños y a las mujeres. Así que, ¿verdad? Esas son las dicotomías y las disonancias que tenemos aquí en Puerto Rico. Ahí no se meten los grupos feministas a hablar de ese tipo de mensajes. Es más, en sus manifestaciones esa es la música que ponen. Así que no sé realmente si lo que estamos buscando es defender a la mujer y representarla bien en su causa o otra cosa. Respóndase usted esa pregunta. Otra cosa que yo he mencionado en otros escenarios es hacer un assessment riguroso y honesto de la verdadera situación de los tribunales y de todo ese andamiaje y componente que atiende esos casos. ¿Cuáles han sido las fallas consistentes? ¿Cómo se han tratado de subsanar? Si esas medidas para subsanar demostraron ser efectivas, si no, pues entonces hay que deshacerlas, no funcionaron. Pero mientras nosotros no revisitemos realmente este proceso, pues vamos a seguir fallando. ¿Por qué se expiden unas órdenes de protección en algunos casos y otros no? ¿Se están tomando los elementos importantes de la letalidad de este agresor? Por ejemplo, si ha sido maltratante o ha ejercido violencia con mascota o con envejeciente, si es una persona que tiene problemas de uso de consumo a sustancia o adicción, si es una persona que en el pasado tuvo problemas de violencia doméstica, si estuvo encarcelado, si ha cometido crímenes sexuales. Pues mire, esos son unos elementos que no se pueden dejar a un lado. Pero yo me pregunto si lo que le estamos llevando a los jueces y al andamiaje judicial es esta narrativa de ideología de género y de que te puedes identificar como mujer y que si eso es lo que le estamos llevando a los jueces y al andamiaje y a los policías, pues mire, definitivamente no podemos esperar otra respuesta porque le estamos proveyendo una información que es inservible, que no sirve y que no atiende la generación de violencia y que tampoco sirve como muro para proteger a la víctima. Sencillamente estamos dejando a todo el sistema desprotegido y por eso es tan inefectivo. Por otro lado, se hace y se adjudica las responsabilidades que se deben de adjudicar en los momentos en los que hay fallas, o el propio sistema busca tapar esas fallas para, no sé, para no tener que atender su responsabilidad. Le corresponde a las autoridades ser honestas con este ejercicio para realmente poder atender el problema, porque podrás destinar cientos y miles de fondos de dinero para esto, pero si no haces el proceso riguroso y honesto, vamos a seguir enfrentando la misma situación, porque estamos siendo ineficientes en el abordaje y en efecto en cumplir con nuestra responsabilidad. Por otro lado, hay que trabajar con los agresores. Sabemos en Puerto Rico, esto es viejo, esto es historia vieja, desde hace más de 10 años se viene diciendo que no está el andamiaje para atender a los agresores y que incluso el programa de desvío, el programa de trabajo con estos agresores está desmontado. No hay una junta y por otro lado, cuando se hizo una investigación de cómo operaban estas educaciones o estos tratamientos a estas personas, se demostró que no tenían una estructura, que en ocasiones ponían incluso a la víctima a coger unos talleres con el agresor, con el grupo de agresores. Se encontró también que se daban unas charlas meramente. Eso no es tratamiento, eso no es tratamiento psicológico al agresor. Se demostró también que no habían recursos, que no estaban ambientados los espacios, que no tenían los profesionales competentes con sus debidas certificaciones para atender a esta población. Así que definitivamente el Estado también ha incumplido en el ejercicio de su deber de ayudar en este proceso para poder atender esta población. Así que nos estamos preguntando, sin apoyo de salud mental, sin las condiciones para poder atender los problemas que enfrentan estas personas, que muchas veces son de salud mental, de adicciones, entre otras, pues ¿qué nos queda? Pues sencillamente lo que está ocurriendo en muchos de los casos es que vuelven y los liberan a la libre comunidad, pasan de 1 año a 3 años quizás en alguna escuelita, que tampoco se sabe cuánto es la duración de estos programas, y vuelven y los reinsertan a la libre comunidad.
Pero si no vamos a las raíces y no atendemos verdaderamente las propuestas que podrían disminuir este tipo de conducta, pues vamos a seguir enfrentando lo que estamos viviendo en estos momentos en Puerto Rico. Y por último, mujeres, yo no niego la violencia que muchas han vivido y han experimentado. La mayoría de las mujeres en Puerto Rico han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, ya sea física y alguna otra, violencia sexual, que sabemos que es otro de los crímenes menos reportados en Puerto Rico y también con graves deficiencias en su atención. Yo no estoy negando que eso no ocurra, sabemos que esa es la realidad para Puerto Rico. Puerto Rico es un país violento y no hay violencia únicamente contra la mujer, también hay violencia contra el hombre y también hay hombres que han sido víctimas de violencia doméstica y de agresiones sexuales. Lo que pasa es que en ese tema no estamos dispuestos a entrar todavía en Puerto Rico. No es una conversación que se tenga rutinariamente. Así que muchos de esos casos quedan también en el olvido o son minimizados. La realidad es que aunque nosotras querramos vivir en un mundo donde podamos hacer lo que nos dé la gana y vivir como querramos, la realidad es que todos, hombres y mujeres, necesitamos desarrollar también la prudencia, ser cuidadosas, aprender a observar y analizar las situaciones y las relaciones con las que decidimos involucrarnos. Muchos de estos casos ha habido un historial de estos hombres de violencia en su comunidad, de violencia contra otras personas, de violencia contra envejecientes, de violencia contra otras mujeres, y aún así nosotras entramos en relaciones con estas personas. Y es importante que este factor no lo dejemos a un lado. Tenemos que desarrollar la prudencia, tenemos que darnos cuenta de que podríamos estar exponiéndonos innecesariamente a situaciones y a eventos que pudiéramos evitar de alguna forma. No estoy con esto desplazando la responsabilidad del Estado, ni desplazando la responsabilidad de los propios agresores, ni desplazando la responsabilidad de la policía. No estoy desplazándolo y no estoy minimizándolo, pero sí, así como cada uno de estos componentes tienen una responsabilidad, nosotras debemos de desarrollar una responsabilidad con nosotras mismas, aprender a identificar factores de riesgo, aprender a identificar escenarios en los que podamos estar que debemos de tener cuidado. Quisiéramos vivir en un mundo donde no tuviéramos que cuidarnos, donde pudiéramos caminar libremente por ahí a las 3 o a las 4 de la mañana y montarnos con cualquiera. Quisiéramos un mundo así, pero ese no es el mundo en el que vivimos, ni en Puerto Rico ni en ningún otro país. Debemos de tener el cuidado y la astucia y la maña y el juicio de aprender a leer también escenarios y de aprender a leer situaciones que nos podrían exponer a riesgo. Llamar a una persona, pedir ayuda, salirnos de ese escenario, no participar. Hay que tener cuidado. Con esto, como les dije, yo no estoy desplazando la responsabilidad que tienen el resto de los componentes sociales, pero nosotras debemos de aprender también a ser responsables con nosotras mismas y a cuidarnos a nosotras mismas y a ser diligentes con nuestra propia vida. Lamentablemente hay mujeres que así lo han hecho, que han sido diligentes, que han sido cuidadosas y que han hecho lo que se supone y lamentablemente perecieron a causa, ¿verdad?, de sus parejas. Pero es importante que para poder atender esto dejemos a un lado un poco la emoción y esta narrativa que se nos ha presentado de que la violencia contra la mujer es únicamente por ser mujer, porque las investigaciones y la literatura nos apunta a que hay otros factores que inciden y que generan esa violencia. Y al Estado, a los políticos y al resto de los componentes sociales, si nosotros realmente queremos enfrentar este problema, tenemos que ser valientes, tenemos que enfrentar las narrativas de las falsedades con los verdaderos datos y comenzar a dejar el juego y a tomarnos en serio las medidas que podemos implementar para comenzar a cambiar el curso de la violencia en el país. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo estas discusiones, vamos a seguir viendo casos tras casos con muy poco, haciendo muy poco. Por otro lado, gente, hay que desmontar el mito. No es una realidad. Puerto Rico no es una cantera.
no es una producción de asesinatos de mujer por el mero hecho de ser mujer. Los números, las estadísticas están ahí. No negamos la realidad de la violencia en la pareja ni la realidad de la violencia contra la mujer, pero no podemos irnos al otro extremo de replicar falsedades que en última instancia, como es explicado en este programa, lo que hace es obstaculizarnos el enfrentamiento de los verdaderos factores que inciden en la violencia. Yo creo que esta discusión la vamos a seguir teniendo, no va por el momento a cambiar. Al momento nos enfrentamos con una investigación en el propio Departamento de Corrección, de Rehabilitación y Corrección, donde muchos están alegando que la investigación se tiene que hacer externa y el gobierno insiste en que la propia agencia haga la investigación y que el Departamento de Justicia se mantenga afuera, y ese es uno de los elementos para no poder enfrentar precisamente la violencia que tenemos en Puerto Rico. No es necesariamente la narrativa feminista, pero el Estado tiene una responsabilidad. Y el Estado, mientras siga jugando el juego de te doy fondo y hablo tu lenguaje, pero no me tomo en serio el problema y no lo enfrento como lo debo de enfrentar, pues va a ser parte de todos estos factores y de todas estas líneas que se entremezclan y que permiten la violencia contra la mujer y la impunidad. Así que, como les dije, este tema yo sé que lo vamos a continuar elaborando porque lamentablemente si cada sector no asume su responsabilidad, definitivamente no será un tema del ayer, seguirá siendo un tema presente. Elian Verónica desde La Diestra, gracias por estar conmigo en este episodio.